Nuestro protagonista transmigró del mundo moderno a la Edad Media, encontrándose en el cuerpo de un noble marginado, como en las novelas. Desafortunadamente, no tenía poderes mágicos ni un sistema. En cambio, usó su conocimiento de la ciencia moderna para obtener una inmensa fuerza física, pero se enfrentó a un simple problema. Cada arma se hace añicos en sus manos. ¿Cómo logrará nuestro héroe su sueño en este mundo y podrá controlar su poder abrumador? Eso es lo que descubriremos en nuestra historia. La historia comienza en un mundo duro donde la sangre de los débiles se derrama para que la beban los fuertes y donde la naturaleza salvaje impone sus estrictas leyes a todos. En medio de este ambiente hostil, Johan estaba acechando a su presa en la espesura mientras su compañero le susurraba sobre la necesidad de mantener la calma y recordar las lecciones que había aprendido, señalando a una desprevenida presa que pastaba cerca. Cuando llegó el momento decisivo y se dio la orden de soltar la flecha, el disparo se fue desviado e hizo un ruido que asustó al animal, provocando su huida, lo que desató la frustración del instructor que gritó su nombre con desesperación mezclada con ira. El hombre regañó severamente a su alumno por no atrapar a la presa y romper el arco mientras él intentaba salvar la situación con una risa nerviosa, alegando que el arco se rompió con demasiada facilidad, quizás debido a su edad. Sin embargo, esta excusa no encontró aceptación en el instructor, que echaba humo de ira y arrepentimiento, afirmando que había comprado este arco, al que llamó Angela, hacía solo una semana. El instructor se rindió a la desesperación, señalando que había sabido desde el primer momento que el deseo del joven de aprender a cazar era sin un objetivo real, preguntándose sobre el motivo que hace que alguien de la nobleza insista en dedicarse a la caza y sugiriendo que aprendiera esgrima como una alternativa más adecuada para su estatus social. Johan respondió de forma realista que la habilidad y la esgrima no dan dinero hasta que se contrata a su portador, luego interrumpió bruscamente su discurso para sugerir que se trasladaran a otro lugar en busca de dinero, lo que considera el único medio de supervivencia en este mundo que describió como corrupto. La verdad es que este joven es Johannes, originalmente llamado King Johan, y reencarnó en este mundo después de su muerte en un accidente repentino. A pesar de ser un noble, su situación era espinosa. Se sienta en la parte inferior de la jerarquía de su familia sin esperanza de heredar un nombre o riqueza. Más bien, su máxima ambición es sobrevivir sin que le despojen de su ropa y le expulsen durante las luchas de poder de sus hermanos. Pero el problema más grande les estaba acechando en ese momento cuando su compañero lo detuvo repentinamente con rasgos revestidos de ansiedad, señalando con pánico a una manada de lobos salvajes devorando cadáveres en la oscuridad. De repente, Johan dispara una flecha a los lobos, pero el problema es que la flecha no golpeó a ninguno de ellos, sino que hizo que esos lobos se dieran cuenta de su ubicación. En una escena que refleja la crueldad de la realidad, se dio cuenta de que este mundo en el que reencarnó se caracteriza por el realismo de la Edad Media con todos sus detalles y excesiva brutalidad donde los muertos no encuentran descanso ni siquiera después de su muerte. Mientras se preguntaba si esos cuerpos pertenecían a personas de su pueblo en medio de un estado de incertidumbre, su compañero le dice algo que consolida una sola convicción en el que no acepta ninguna duda, que los débiles en este mundo no son más que presas para los fuertes. Johan apretó con firmeza la correa de su mano, decidido a no ser presa en esta época y seguro de su desesperada necesidad de dinero. Al principio de su llegada, deseaba poseer superpoderes o una ventana de estado como los héroes de las historias. Pero cuando se dio cuenta de que este mundo carecía de tales fantasías, cambió su objetivo por completo hacia la acumulación de riqueza. El dinero es su clave para salir de esta provincia y hacer lo que le plazca, ya sea convertirse en comerciante o en un agricultor libre. Así que decidió con obvio entusiasmo recoger cada moneda que cayera en su mano, cueste lo que cueste. Mientras sus ojos brillaban con una pasión por el dinero, su compañero lo llamó para mostrarle una planta que encontró, explicando que era hierba de pequeño diablo, una hierba rara excelente para detener el sangrado y aumentar el estado de alerta. Mientras el cazador se jactaba de su vasto conocimiento de las hierbas, él lo interrumpió con una sola pregunta que traicionaba sus prioridades materiales, diciendo que debía ser caro. Johan recogió la planta felizmente y la colocó en su carcaj como si fuera dinero. El compañero notó algo en el suelo, así que lo recogió y le preguntó si este manojo de hierbas le pertenece. Él negó ser el dueño, lo que despertó el asombro del compañero, quien afirmó que nadie se atreve a aventurarse tan adentro del bosque excepto ellos. Concluyendo en estado de shock que alguien más estaba aquí, su confusión se vio interrumpida por un grito aterrador que perforó el silencio del bosque, congelando al compañero en su lugar por la severidad del shock.
Los dos corrieron hacia la fuente del sonido para encontrar una escena horripilante donde una niña gritaba pidiendo ayuda mientras se aferraba a la rama de un árbol rodeada por una manada de lobos hambrientos por todos lados. Los gritos de la aterrorizada niña se elevaron pidiendo rescate de esta situación mortal. El compañero Joseph reconoció a la niña explicando que era Dale, hija de Robert, y se preguntó con asombro por qué una niña estaba en este lugar peligroso. Ante un gran número de lobos, el terror se apoderó de él. Así que le sugirió a su amo que se retiraran inmediatamente y pidieran apoyo debido a su incapacidad para enfrentar este número por su cuenta. Claro, Johan no escuchó la advertencia y corrió rápidamente hacia el peligro, lo que sorprendió a su compañero. Joseph trató de detenerlo, advirtiéndole que no eran lobos ordinarios sino monstruos devoradores de hombres, pero él lo tranquilizó y le ordenó que salvara a Dale mientras él se encargaba de distraer a la manada. El compañero quedó atónito por este comportamiento, incapaz de creer que un noble se sacrificara como cebo para salvar a una niña del pueblo común. Pero la verdad era bastante diferente, ya que se estaba culpando a sí mismo por no aprender a cazar más rápido, habiendo descubierto que este lugar no era más que una mina de oro. Johan comenzó a contar los lobos cuyo número superaba los 10. Y en lugar de miedo, estaba calculando las enormes ganancias que obtendría vendiendo su piel. Se preparó para la confrontación con entusiasmo, llamando a sus generadores de dinero, lo que hizo que Joseph lo mirara con asombro, sin entender lo que estaba pasando. El joven se movía con una agilidad increíble, pero sostenía la espada de una manera extraña. Los lobos se abalanzaron sobre él rápidamente como una manada. Le sorprendió la velocidad del movimiento del lobo y usó su espada para bloquear su ataque. El lobo usó su poderosa mordida y rompió la espada con total facilidad, causando conmoción a Johan. Mientras estaba distraído, otro lobo se acercó y dirigió una mordida fatal hacia su cuello, y Joseph gritó el nombre de su amo, incapaz de creer lo que sucedió. Mientras tanto, dentro de las fronteras del territorio de Ace, en el pueblo de Valtredan, la procesión de inspección de la familia Ace se movía entre los miserables aldeanos que se inclinaban con miedo. Madame Max expresó su severo disgusto por el hedor mientras se cubría la nariz. La siguió el hijo mayor, Philip Ace, montando su corcel, liderado por el gobernante del territorio, Gaston Ace, quien maldijo esta miserable campiña y su habitual hedor. Philip se acercó a su padre disculpándose, informándole que Johan no se encontraba por ningún lado, expresando su desaprobación por su audacia al ausentarse de la procesión de inspección. Luego ofreció maliciosamente enviar soldados a buscar a ese mocoso. El gobernante ordenó a su hijo mayor en un tono duro que se olvidara de él y dejara de buscar a ese tonto, agregando con clara indiferencia mientras se balanceaba por la borrachera que su muerte en alguna parte, como la de su miserable madre, no significaba nada para él. Cuando la procesión estaba a punto de entrar en el pueblo, una gran pila de heno apilada en la entrada detuvo al gobernante, por lo que preguntó con desaprobación sobre la razón de su existencia. Los aldeanos se apresuraron a disculparse y explicaron que colocaron el heno para cubrir las huellas del entrenamiento de Johan, que se veía feo para el lugar, provocando la burla del gobernante que se burló de la idea de un insecto patético como él entrenando. Pero esa burla se desvaneció repentinamente y fue reemplazada por la conmoción que ató la lengua del gobernante cuando vio detrás de la pila de heno una profunda hendidura en los árboles resultante de golpes aplastantes, haciéndolo preguntarse con asombro lo que estaba viendo. Mientras tanto, dentro del bosque, la escena regresa a Johan, donde logró bloquear la mordida del lobo con su mano antes de que golpeara su cuello, y el lobo se sorprendió de que no pudiera penetrar su piel tal como él logró romper su espada. Se dio cuenta de que luchar con una espada no se adaptaba a su estilo, así que arrojó su arma y apartó a uno de los lobos. Decidiendo luchar a su manera y enfrentando a la manada de lobos, a la que llamó generadores de dinero, con sus puños desnudos. Johan creía plenamente en el principio de la supervivencia del más apto y que el dinero era su única forma de evitar ser presa. Para adquirir este dinero, necesitaba una cosa, un poder abrumador, que le permitiera superar los límites humanos. Joseph se sorprende cuando lo ve eliminar a un lobo con un solo golpe, abalanzándose sobre ellos ferozmente y eliminándolos uno por uno. Aplastó al último lobo con un golpe resonante que lo convirtió en un cadáver sin vida. En una escena que hizo temblar a su compañero con incredulidad ante tal poderío, mientras se giraba fríamente preguntando sobre el valor monetario de esta recompensa, este poder no vino de la nada. Johan se había dado cuenta desde la infancia de que la vida en este mundo no era fácil, habiendo sufrido el acoso de sus hermanos que lo superaban en la jerarquía familiar y que no dudaban en golpearlo y llamarlo el hijo ilegítimo que no tiene madre.
Con las continuas amenazas y palizas, comprendió la crueldad de este mundo y se convenció de que incluso si lo golpearan hasta la muerte, a nadie le importaría, y que la única persona en la que podía confiar era él mismo. Se preguntó qué necesitaba para sobrevivir en un mundo de la Edad Media y, afortunadamente, poseía una ventaja sobre la gente de esta era. Su conocimiento moderno adquirido en su vida anterior como estudiante, donde su mente rebosaba de información inimaginable para los habitantes de este mundo. Decidió utilizar la ciencia deportiva y el entrenamiento de alta intensidad para construir su físico. Y a pesar del asombro de quienes lo rodeaban por su consumo de alimentos que consideraban sobras como la avena y el repollo, los vio como superalimentos ideales para construir una dieta equilibrada que le diera la fuerza que buscaba. Estableció un régimen de entrenamiento estricto basado en la ciencia deportiva moderna combinado con artes prácticas de combate cuerpo a cuerpo, y así se acumularon los resultados de su entrenamiento continuo. Después de varios años de persistir con el mismo régimen de entrenamiento, su cuerpo mostró un poder abrumador que aumentaba con cada sesión de entrenamiento a medida que comenzaba a sentirse renovado y enérgico en lugar de agotado. Con el tiempo, la pregunta siguió en el aire sobre si este poder era una bendición divina o simplemente una nueva prueba. Regresando al campo de batalla, Johan estaba de pie secándose el sudor diciendo que estos eran los últimos de los lobos. Mientras tanto, el compañero Joseph revisó a la niña Dale y confirmó su seguridad, por lo que se arrojó llorando en su regazo llamando al tío Joseph. El compañero reprendió severamente a su amo, describiéndolo como imprudente por no darse cuenta del peligro de lo que había hecho. Pero pronto expresó su profunda emoción al ver a un noble de pie frente a una bestia salvaje sin dudar en salvar a una chica común, ofreciendo su profundo agradecimiento en nombre de los aldeanos. Mientras Joseph hablaba en serio, Johan estaba en su propio mundo calculando sus ganancias, preguntándose qué lobos se venderían al precio más alto, lo que provocó que su compañero le preguntara con asombro qué estaba diciendo, a lo que respondió brevemente que no era nada. Se giró hacia Dale y le preguntó por su condición, y ella confirmó agradecida que estaba bien gracias a él. De repente, la niña se estremeció de terror cuando apareció una aura roja aterradora detrás de ellos acompañada de una inmensa presión que hizo que todos se giraran hacia la fuente. Apareció un lobo gigante con ojos rojos brillantes y un cuerpo enorme, sembrando el pánico en el corazón de Joseph, quien gritó que era un verdadero monstruo que requería todo un ejército para enfrentar, exigiendo que huyeran de inmediato. Pero Johan se dio cuenta entonces de que este mundo contenía monstruos reales y no era solo un mundo de la Edad Media, así que sonrió con confianza y le preguntó a la bestia si era el líder de la manada. Luego se disculpó sarcásticamente por matar a los seguidores del monstruo, señalando que la piel del lobo se vende a un precio alto. Sintió que el monstruo lo veía como una presa mientras gruñía preparándose para saltar. El monstruo saltó ferozmente hacia él, pero esto no cambió nada en la ecuación para él, ya que evitó la mordedura del monstruo hábilmente, afirmando que fuera lo que fuese, su piel se vendería a un precio mucho más alto que el resto. Dirigió un poderoso golpe hacia el ojo del monstruo, haciéndolo tambalearse ligeramente por la fuerza del golpe, pero se estabilizó rápidamente y lo miró con enojo. Sin embargo, Johan gritó con ira porque rascó la piel por error, lo que significaba una disminución en su precio en el mercado. El monstruo gruñó de dolor y humillación, luego dejó escapar un aullido poderoso. El joven usó sus manos para taparse los oídos. De repente, sintió una extraña sensación que lo invadió y sus rasgos cambiaron cuando una visión de un violento choque de espadas en medio de llamas ardientes brilló ante él. Y cuando la cabeza de alguien es cortada en el sueño, se despierta de repente. Gritando en estado de shock, se sentó en el suelo jadeando pesadamente, lleno de confusión y asombro por lo que acababa de suceder, preguntándose sobre el destino de ese monstruo aterrador. Dándose cuenta momentos después de mirar a su alrededor de que el monstruo había desaparecido por completo del lugar, revisó a su compañero y al niño, encontrándolos en un sueño profundo, y respiró un suspiro de alivio de que todos estuvieran a salvo. Cargó a su compañero y al niño en su espalda, decidiendo regresar rápidamente antes de que aparecieran más monstruos, admitiendo para sí mismo que era completamente ignorante de la naturaleza de lo que sucedió. Mientras dejaba el lugar, no pudo ocultar su pesar al mirar los cadáveres del lobo que dejó atrás, deseando poder llevarse esas pieles preciosas con él. Pero se rindió a la realidad, dándose cuenta de su impotencia en esta situación, diciéndose a sí mismo que debe pedir prestado un carro la próxima vez. Al acercarse al pueblo, notó que las luces aún estaban encendidas, preguntándose si los aldeanos todavía estaban buscando al niño perdido. Aquí, su imaginación comenzó a funcionar,
pensando que, aunque salvó al niño sin una planificación previa, esta podría ser una oportunidad para ganar puntos extra con su padre. Imaginando un escenario de ensueño donde su padre expresa admiración por su derrota de la manada de lobos y lo designa como su sucesor. Pero rápidamente se burló de sí mismo, desterrando esa idea imposible, conformándose con la esperanza de ser designado al menos para la guardia, lo que aseguraría que no se preocuparía por la comida en el futuro. Su tren de pensamiento fue interrumpido repentinamente por la brillante luz de una antorcha y el sonido de un movimiento sospechoso, encontrándose sorprendido frente a un grupo de caballeros armados liderados por Philip, quien le gritó con una ira abrumadora, llamándolo por su nombre completo y condenando su desaparición y audacia de estar ausente en el importante día de la inspección. La noticia cayó sobre él como un rayo cuando de repente recordó que hoy era la fecha de inspección. Dándose cuenta de que estaba en una verdadera situación difícil, especialmente cuando su padre lo describió como un niño insolente, bajó al compañero y se arrodilló, tartamudeando mientras hablaba con su padre, tratando de justificar su ausencia diciendo que tenía circunstancias inevitables. Pero el padre lo interrumpió bruscamente, ordenándole que guardara silencio, y levantó su enorme hacha amenazando con destrozar su cabeza insolente por atreverse a ignorarlo. En esos momentos, Johann estaba maldiciendo su suerte internamente, molesto por tener que escuchar estas palabras insultantes después de escapar milagrosamente de la muerte, lamentando la pérdida de las pieles del lobo y describiendo su vida difícil. Pero en medio de esta desesperación, una idea brilló en su mente, y decidió que podía convertir este desastre en una oportunidad para su ventaja. Decidió recurrir a la adulación absoluta, gritándole a su padre que no se había perdido la inspección a propósito, sino que llegaba tarde porque estaba ocupado salvando personas en el bosque. Mientras tanto, uno de los hombres de la procesión reconoció a su hija Dale tirada en el suelo, por lo que gritó su nombre, alabando a Dios por su seguridad después de una larga búsqueda, y la abrazó con lágrimas brotando de sus ojos, expresando su abrumadora felicidad por su supervivencia. Aprovechó la oportunidad de inmediato, señalando hábilmente la escena y dirigiéndose a todos en voz alta, explicando que Dale estaba atrapada por una manada de lobos devoradores de hombres en el bosque y que luchó para salvar a la niña y logró derrotar a los lobos. Murmullos de asombro se elevaron entre los aldeanos mientras completaba su dramático discurso afirmando que aunque no pudo asistir a la inspección, cree que ha cumplido con su deber como hijo de una noble familia de caballeros. Se inclinó con profundo respeto, pidiéndole a su padre que lo perdonara solo esta vez, prometiéndole que continuaría haciendo todo lo posible para garantizar la seguridad del territorio. Luego agregó en voz baja en un tono codicioso, deseando que su padre también le concediera el puesto de capitán de la guardia, lo que provocó la ira de Philip, quien murmuró con enojo. Johann se felicitó internamente por esta perfecta exhibición de relaciones públicas, asegurándose a sí mismo que si él fuera el entrevistador, se contrataría a sí mismo de inmediato. El padre estalló en risa preguntando si esto realmente sucedió. Oh, querido futuro capitán de la guardia. Pero pronto se puso serio y sospechoso preguntando por la ubicación de los cadáveres de esos supuestos lobos, afirmando que no esperaba que le creyera sin pruebas. Johann entró en pánico internamente, gritando en defensa de su honestidad, afirmando que incluso se enfrentó al gran lobo negro. Pero su padre lo interrumpió con un grito resonante lleno de ira ordenándole que guardara silencio. El padre se enfureció acusando a su hijo de mentir, amenazando con arrancarle la boca si no se callaba. Pero Johann no retrocedió. Más bien, desafió a su padre fríamente, preguntándole si quería un duelo, mostrando su total disposición para demostrar sus habilidades. A pesar de su odio por su padre, dudaba en pelear con él, pero la situación no le dejó más remedio que la confrontación. El padre aceptó el desafío con una sonrisa feroz, anunciando su deseo de ver el alcance de la verdadera habilidad de su hijo. El padre le ordenó a su hijo que levantara su espada, afirmando que el duelo sería solo con armas, lo que provocó su ira, maldiciendo a su padre en secreto, recordando que nadie le había enseñado a usar un arma en absoluto. Cuando sonó la orden de desenvainar la espada, estaba confundido mirando su espada rota, dándose cuenta de las probabilidades desiguales. Su padre lo maldijo, lo despreció y ordenó al hijo mayor que le prestara su espada a su hermano, por lo que Philip accedió nervioso. Mientras le entregaba la espada, Philip le susurró, aconsejándole que pidiera perdón ahora antes de que fuera demasiado tarde, ya que era la única forma de sobrevivir. Pero rechazó el consejo pensando que no había errado, afirmando que un hombre de verdad no huye. Le pidió a su hermano que se apartara y agarrara la espada, esperando aprender algo de este duelo.
El padre se burló, considerando esto mejor, mientras Johann se decía a sí mismo que mostrar sus habilidades era la única forma de que su padre lo reconociera y se resolvió a demostrar su valía. De repente, el padre sintió algo extraño. Cuando una aura roja salvaje apareció ante él rodeando a su hijo, el padre se abalanzó rápidamente con una fuerza inmensa atacando. Pero la espada de Johann se rompió fácilmente por la fuerza de la colisión y recibió los fragmentos de la espada con gran dificultad, causándole sangrar y sufrir, mientras que su padre estaba ileso debido a que llevaba armadura. El padre continuó su ataque llamando a su hijo parásito. Gritando enojado como se atrevía a insultarlo, los aldeanos se dieron cuenta con horror de que el señor hablaba completamente en serio en su lucha y tenía la intención de matar a su hijo de verdad. Durante su ataque, el padre reveló la razón para no enseñarle la espada a Johann, razonando que seguiría siendo un inútil de todos modos, confirmando con golpes violentos que nunca lo superaría por mucho que lo intentara. El padre gritó como un loco declarando que el territorio le pertenecía solo a él, y nadie, ni siquiera el emperador, tenía derecho a quitárselo. Johann se preguntó con asombro si su padre había perdido la cabeza por el alcohol. Mientras un sangrado profuso dificultaba su visión, Philip gritó el nombre de su hermano en advertencia, y el padre descargó un golpe aplastante. El hijo trató de bloquear el ataque, pero la fuerza del golpe fue abrumadora y penetró su defensa, obligándolo a admitir la derrota para sí mismo en ese momento. Cayó de rodillas exhausto mientras su padre lo miraba fríamente ordenándole que supiera bien su valor y su lugar, luego le dirigió una amenaza aterradora de que si lo volvía a ver, le aplastaría la cabeza sin piedad. El padre abandonó el lugar dejando a su hijo destrozado, y este silencio solo fue interrumpido por la voz de uno de los aldeanos llamándolo maestro Johann. Más tarde, el sacerdote Valberg apareció furioso por el comportamiento del señor Hessen, describiéndolo como injusto. Y a pesar de la advertencia de Johann de que alguien podría oírlos, a Valberg no le importó, citando su inmunidad como enviado del Vaticano. El sacerdote continuó con sus quejas mientras curaba sus heridas, afirmando que un caballero debe poseer honor y condenando enérgicamente el trato del padre a su hijo con tanta crueldad. Johann trató de calmar la situación con una sonrisa cansada, diciendo que estaba bien y que lo más importante era seguir vivo. Pero el sacerdote señaló lo absurdo de la situación en la que el padre llevaba una armadura completa para batirse en duelo con su hijo desarmado. A lo que respondió con una risa sarcástica que su padre podría haber perdido la cabeza por beber en exceso. Johann se sentó frente a su amarga realidad, dándose cuenta de su total impotencia por no haber aprendido antes el arte de la espada. El sacerdote trató de consolarlo explicando que la pérdida era lógica dada la experiencia de combate del señor y las técnicas familiares que heredó. Para ilustrar la diferencia de poder, el sacerdote mencionó que Sorbretz y el feudo vecino lograron matar a 300 soldados de infantería solos, lo que impactó al joven con asombro ante el poder de los caballeros. Se dio cuenta entonces de la importancia de las técnicas de combate, admitiendo que se había vuelto arrogante después de derrotar al lobo y pensó que podría derrotar a su padre borracho. De repente, el sacerdote preguntó seriamente si realmente había visto un lobo negro en el bosque. Johann lo confirmó, señalando que Joseph y Dale también lo habían visto. Sorprendido por la reacción del sacerdote, el pánico apareció en el rostro del sacerdote mientras murmuraba oraciones religiosas, aumentando su confusión. El sacerdote abrió un libro antiguo para explicar que los lobos negros han sido considerados tabú desde la antigüedad, donde los sacerdotes los llaman el presagio de la muerte. El sacerdote explicó que, según historias que datan de siglos atrás, la aparición de lobos negros trae muerte y sangre. Aunque Johann afirmó no creer en supersticiones, se preguntó si el lobo era un presagio para su duelo con su padre, con lo que el sacerdote estuvo de acuerdo en que era una probabilidad. Pero el sacerdote rápidamente cambió su tono para tranquilizarlo, afirmando con una sonrisa que esas eran solo historias antiguas sin necesidad de preocuparse. Añadió que el Señor podría ayudarlo porque es una persona amable que prefiere a los demás antes que a sí mismo, lo que el joven negó en secreto, admitiendo que su único motivo era el dinero. Mientras tanto, cerca del territorio de Eid, específicamente en la baronía de los Brits, se estaba produciendo una horrible masacre donde se elevaban gritos de ayuda y súplicas. Los atacantes no mostraron piedad a nadie. Cuerpos y sangre estaban esparcidos por todas partes, y un silencio desolador prevaleció sobre los cuerpos de las víctimas. Los atacantes se preguntaron sarcásticamente por qué las víctimas intentaron huir a pesar de que su destino era la muerte de todos modos.
Los atacantes comentaron fríamente sobre la crueldad de la escena donde todos en el feudo fueron asesinados y los cuerpos quemados para borrar rastros, pero no les importó considerando que solo estaban haciendo su trabajo para obtener oro mientras las llamas devoraban los edificios del feudo detrás de ellos. Finalmente, un mercenario dio un paso adelante para informar a su líder, Sir Karamov, que terminaron de limpiar, presentándole el anillo del sello de la familia Brits como prueba del exterminio de la familia. Karimov agarró el anillo del sello de la familia Brits en su mano y lo aplastó con fuerza, expresando su grave decepción porque el barón Brits solo resistió 2 ataques suyos a pesar de las altas expectativas que construyó sobre los rumores que afirmaban que mató a 300 soldados solo, describiéndolo como que ni siquiera merecía ser una muñeca para la diversión. Karimov se jactó de su identidad como espada del Imperio Sagrado, enviado del emperador y recolector de sellos, emitiendo un decreto para castigar a todos los nobles corruptos de acuerdo con la voluntad del emperador. Karimov prometió a sus soldados y a los seguidores del emperador oro e infinito honor, ordenándoles que salieran a matar, robar y quemar todo sin piedad, definiendo claramente su próximo destino hacia el territorio de Aid. Mientras tanto, Johann soñaba con una escena en la que 2 caballeros luchaban entre sí, y uno de ellos en el sueño paraba los ataques del otro con total facilidad. Entonces el caballero con armadura dorada responde con un ataque cortando la cabeza del otro caballero. Luego ve en su sueño la cabeza cortada del caballero y se da cuenta en silencio que la cabeza que ve es su propia cabeza. Johann se despertó en su habitación aterrorizado y sudando, preguntándose si lo que vio era solo un sueño. La misma pesadilla lo había estado persiguiendo durante días desde que vio al lobo negro. Recordó la charla del sacerdote explicando que el lobo negro se conoce desde la antigüedad como un mal presagio, donde los sacerdotes consideran su mera existencia como una mala señal que trae sangre y muerte. Se puso la mano en la cara ansiosamente recordando la descripción del lobo por parte del sacerdote como la marca de la muerte. Trató de desterrar estos pensamientos con una risa nerviosa, convenciéndose de que eran solo supersticiones y mitos como dijo el sacerdote, asegurándose de que no le hizo nada malo al lobo. Pero se congeló de repente cuando recordó haberle arrojado una roca muy grande. Decidió sacudirse estas obsesiones de la cabeza e ir a entrenar en lugar de pensar inútilmente. Mientras Johann golpeaba el tronco de un árbol en el bosque al atardecer, una voz familiar interrumpió llamándolo niño inútil. Sus 2 hermanos, segundo y tercero en rango, aparecieron burlándose de él, recordándole la advertencia de su padre de no llamar la atención si quería seguir vivo. Continuaron burlándose de su audacia para actuar con dureza a pesar de haber sido golpeado previamente, describiéndolo como un perro que ladra pero no muerde, menospreciando su entrenamiento de cortar leña. Los hermanos se burlaron de la idea de que un don nadie como él tuviera poder real, considerando que romper leña era solo un truco barato. Cuando recordaron lo que dijo sobre unirse a la guardia, se echaron a reír, afirmando que su padre nunca nombraría basura como él. Mientras dirigía un ligero golpe al árbol, uno de ellos continuó amenazando con que su padre lo usaría solo para romperle el cráneo y dárselo de comer a los cerdos. Pero de repente, sonaron violentos choques y volaron astillas cuando su golpe causó una destrucción masiva al tronco del árbol, lo que golpeó a los hermanos con conmoción y terror, causando que sus ojos se salieran de sus órbitas. Se volvió hacia ellos con una sonrisa aterradora y venas brotando en su cuerpo musculoso, pidiéndoles que se acercaran y repitieran lo que acababan de decir. Los hermanos se retiraron con extremo miedo y huyeron gritando que le contarían todo a su padre. Los miró con desesperación, describiéndolos como tontos patéticos por vivir sin el menor pensamiento o preocupación sobre cómo asegurar su futuro y su sustento. Se decidió a ignorar a los demás y volver a concentrarse solo en su entrenamiento, pero de repente escuchó la voz de otra persona reconociendo que lo que dijo su hermano era la pura verdad. Su hermano Philip apareció confirmando claramente que su padre no tenía la intención de nombrarlo para ningún puesto, algo que Johann esperaba de antemano considerando que no matarlo era lo máximo que podía esperar. Cuando Philip le preguntó sobre su decepción, respondió de manera realista que encontraría otra forma de ganarse la vida. Philip lo sorprendió al decir que el padre en realidad le teme, explicando que su gran fuerza representa una amenaza para él. El padre quiere hijos obedientes, mientras que él insiste en vivir de acuerdo con sus propios principios, haciendo que el padre crea que su hijo le arrebatará la soberanía algún día por la fuerza como lo hizo con su abuelo, lo cual Johann consideró una mera tontería. Philip ordenó a un sirviente que trajera algo, revelando un abrigo simple y una espada larga de origen desconocido.
además de una coraza de repuesto, indicando que conocía el antiguo deseo de su hermano de poseer este equipo. Philip confirmó que él difiere de su padre y no es un tonto para descartar a una persona competente, haciendo la promesa de que lo nombraría capitán de la guardia una vez que herede el gobierno. Philip aconsejó a su hermano que continuara entrenando y no causara problemas hasta entonces, por lo que respondió refunfuñando que él nunca es quien inicia los problemas. Philip dejó el lugar levantando su dedo en señal de que se opone a sus palabras, dejando a Johann solo contemplando la armadura, dándose cuenta con sorpresa de que era la misma armadura que vio en sus pesadillas. Se preguntó con terror si usarla lo llevaría a la misma muerte que vio en el sueño, pero sintió una extraña intuición de que era capaz de superar este destino a pesar de carecer de pruebas y decidió que necesitaría este equipo para ganar cueste lo que cueste. La escena cambió a la taberna donde algunos negaban la historia de Johann, pero uno insistió en su validez, afirmando épicamente que mató a 50 lobos y dejó el botín por orgullo, luchando solo para salvar a Dale. Todos estuvieron de acuerdo en su nobleza comparándolo con su padre, Hessen, a quien describieron como un cerdo borracho e incluso desearon que le hubiera cortado la cabeza a su padre en ese duelo. La voz de Robert interrumpió ofreciéndose a comprar bebidas para todos, y cuando una persona enmascarada le preguntó por la razón, lo justificó como una celebración de que Johann salvara a su hija. Uno de los asistentes se sorprendió y le preguntó al extraño sobre su identidad ya que era una cara nueva en la región, a lo que el extraño respondió con una risa sarcástica aterradora, comentando sobre su audacia para insultar a su gobernante abiertamente frente a un extraño. El extraño se sentó en la taberna preguntándose con asombro la audacia del joven y los aldeanos que no muestran miedo. El extraño se volvió con una sonrisa astuta hacia uno de los hombres, expresando su gran interés en la historia que acababa de contar, y le pidió con entusiasmo que le contara más sobre Johann Eyce, lo que despertó la sospecha y el miedo del hombre. Mientras tanto, Johann caminaba solo por la noche tarareando alegremente, soñando con su brillante futuro como capitán de la guardia una vez que su hermano Philip tomara el poder. Sintió que su camino dorado finalmente había comenzado y comenzó a reconsiderar su evaluación de su hermano, considerándolo alguien confiable. De repente, vio a alguien tirado en el suelo, pensó que estaba borracho, y decidió por su responsabilidad como futuro capitán de la guardia no ignorarlo. Se acercó al hombre con una sonrisa amistosa, advirtiéndole que no durmiera al aire libre por miedo al frío, y le ofreció ayuda para llevarlo a casa, pero el hombre no respondió. De repente, notó algo frío brillante colocado contra su cuello, y de repente una sensación de peligro lo invadió, y se preguntó con sorpresa qué estaba sucediendo. En un momento fugaz, el hombre atacó con una daga, pero Johann no pudo ver el ataque, preguntándose en pánico sobre la identidad del atacante y si era un sicario enviado por su padre. Descartó la idea de que su padre estuviera detrás del ataque porque vendría a matarlo él mismo. Luego se preguntó con terror si su madrastra era la culpable, descartando también la participación de su hermano. Se dio cuenta de que no podía adivinar quién lo envió, así que gritó preguntándole al atacante qué quería. Pensó que se trataba de dinero, así que le ofreció al atacante todo lo que poseía a cambio de su liberación, aunque en realidad no poseía ni un centavo. El atacante respondió fríamente que tenía suficiente dinero, aumentando su confusión y terror con respecto al motivo real. El atacante se detuvo de repente, dirigiéndose a él por su nombre completo y declarando que le haría una pregunta. El atacante amenazó con matarlo de inmediato si no le gustaba la respuesta. Johann se quedó atónito por la extrañeza de la situación, preguntándose a sí mismo sobre la locura de esta persona que amenazaba su vida y luego hacía una pregunta. Trató de recomponerse, recordando su experiencia pasada en entrevistas de trabajo, decidiendo responder perfectamente para salvar su vida. El atacante anunció el inicio de la entrevista con una sonrisa aterradora, y el joven se preparó para la confrontación. El atacante sorprendió a Johann con un comentario extraño, señalando su fuerte físico que no se parecía a su padre cerdo, preguntando sospechosamente si realmente era hijo de Hessen. Se quedó paralizado por la sorpresa y la confusión, incapaz de creer que esta era la pregunta que determinaba su destino. Maldijo su suerte pensando en la respuesta adecuada. Luego tartamudeó diciendo que a veces un león podría nacer del linaje de un cerdo. Un pesado silencio prevaleció donde el atacante no mostró ninguna reacción, haciéndole pensar que respondió mal y que moriría. De repente, el atacante estalló en fuertes carcajadas histéricas, declarando su intensa admiración por la respuesta, pero se negó a la petición de Johann de liberarlo. Con una mirada demoníaca, el atacante le anunció que ahora era de su propiedad.
Se quedó estupefacto, sin entender el significado de sus palabras. Resultó que este hombre era Kigal, el mayor asesino del imperio y maestro de venenos del gremio Nessus. Perfeccionó sus habilidades con la espada a través de innumerables asesinatos, y debido a que sus movimientos se parecían a una serpiente, más tarde fue conocido como la víbora venenosa. Kigal sufría un problema difícil, ya que no había logrado encontrar un sucesor digno de heredar sus habilidades únicas con la espada. A pesar de su exhaustiva búsqueda en todas partes, incluso dentro del propio gremio de asesinos, solo encontró insectos inútiles que carecían de las calificaciones para sucederlo. Recordó momentos en que veía a los aprendices caer ante él, donde pocos mostraban potencial, pero se negaban rotundamente a aprender habilidades de asesino, prefiriendo una muerte honorable a manchar su reputación. Kigal había matado a más de 30 herederos de nobles familias de caballeros que eligieron la muerte en nombre del honor en lugar de aceptar su entrenamiento. Debido a que se estaba quedando sin paciencia y sentía que el tiempo era escaso en su búsqueda de un sucesor, decidió visitar a la bruja del imperio para pedir ayuda. La bruja dio la bienvenida a la víbora venenosa que concede una muerte pacífica a todos y le reveló que el estudiante que busca reside en el castillo de Eites, un pequeño feudo rural olvidado y es uno de los hijos de su borracho gobernante lascivo. Kigal se burló de la profecía, describiendo el castillo de Eites como un lugar sucio y atrasado, subestimando la idea de que su sucesor estuviera allí, señalando que una moneda de oro es suficiente para comprar la mitad de esa tierra. Pero la bruja se rió con confianza y le ofreció devolverle su dinero si su profecía mentía. A pesar de sus dudas y preocupaciones sobre que la bruja robara la moneda, decidió creerle como último recurso. Kigal quería creer en la bruja porque desperdició largos años buscando y no le quedaba tiempo. Sin embargo, cuando pisó la tierra del feudo de EIT, la duda lo poseyó fuertemente de nuevo, preguntándose si la persona digna de sucederlo realmente existía en este lugar miserable y decidió dentro de sí mismo matar al chico inmediatamente si no le agradaba. Volviendo al momento presente, Kigal se presentó a Johan como el maestro del gremio Nessus, declarando estrictamente que no tenía más tiempo que perder y que él se convertiría en su sucesor. Luego le dio dos opciones sin una tercera, la muerte en sus manos ahora o aprender sus habilidades en el manejo de la espada. Johan se quedó asombrado, sin comprender la situación, y le preguntó tartamudeando sobre la cantidad que tenía que pagar para aprender estas habilidades. Kigal se enojó explicando que no aceptaría dinero, aumentando su asombro ya que no creía que un maestro de gremio de esta habilidad le enseñara gratis. Se regocijó enormemente al considerar esto como tocar el premio gordo y le preguntó a Kigal con entusiasmo por qué tardó tanto, llamándolo maestro, expresando que esperó a alguien como él toda su vida. Kigal advirtió a su estudiante que sus habilidades eran habilidades de asesino, y aprenderlas lo marcaría con vergüenza y lo convertiría en una mancha en la historia de cualquier familia de caballeros, exponiéndolo al desprecio toda su vida. Pero Johan lo interrumpió con un grito desesperado, afirmando que no le importaba en absoluto el honor o la vergüenza, rogándole que le enseñara. Kigal estuvo de acuerdo, sorprendido por este nuevo tipo de niños. Johan aprovechó la oportunidad de inmediato y le preguntó a su nuevo maestro si le daría una asignación, recordándole su riqueza y su desesperada necesidad de dinero a tal edad. Kigal lo miró con asombro, dándose cuenta de que este chico era algo completamente diferente. En el castillo de Eight, Lord Ghazan anunció el final de la inspección y su intención de salir por un tiempo, despidiéndose de su esposa. El hijo mayor y su madrastra confirmaron que se encargarían del castillo en su ausencia, pero una vez que se fue, intercambiaron miradas significativas. La esposa murmuró con malicia que el castillo sería suyo sin importar cuánto se resistiera Philip, mientras que él se burló en secreto asegurándole que el próximo gobernante no sería otro que Philip Ives. El señor gritó enfadado a su hijo mayor y a su esposa, expresando que estaba harto de sus constantes riñas todo el día, dándoles permiso para hacer lo que quisieran, y luego partió. Philip le preguntó a su padre cómo actuar con respecto a Johan, que aún no había regresado, pero el padre gritó fuerte, llamando a su hijo por su nombre, asustándolo. El padre respondió con indiferencia y crueldad, considerando que la muerte de ese debilucho no significaba nada para él, ordenándoles que no perdieran su tiempo hablando de él. Philip se disculpó con su padre afirmando que entendía, pero una vez que el padre se fue, sus rasgos cambiaron por completo, y comenzó a preguntarse con preocupación y confusión sobre el paradero de su hermano y lo que estaba haciendo ahora. En el bosque cerca del castillo, Kigal decidió poner a prueba las habilidades de Johan.
El joven pidió prestada una espada explicando tímidamente que rompe mucho las espadas, así que el maestro accedió. A Kigal le sorprendió su charla sobre romper espadas, describiéndolo como un niño imprudente al que no le gustaba nada. Cuando Johan adoptó una postura de lucha, Kigal se preguntó si este chico era realmente hijo de una familia de caballeros, decidiendo matarlo de inmediato debido a su extraña postura. El estudiante preguntó si estaba obligado a usar habilidades con la espada o si podía pelear libremente, así que Kigal le permitió pelear como quisiera. Johan sonrió astutamente cuando se le permitió usar sus puños o rocas o cualquier cosa porque eso no cambiaría el resultado. Atacó repentinamente y usó su puño para romper su espada fácilmente por la fuerza del impacto con la espada de Kigal. Y en ese momento, el maestro se dio cuenta del error de sus dudas. Y mientras lo miraba en estado de shock, finalmente admitió la inmensa fuerza del chico. Kigal se sorprendió por la presión del aire resultante del golpe de Johan, dándose cuenta de que si ese golpe lo golpeara, sus huesos y músculos se harían añicos. Comparando la fuerza del chico con la de un león, no la de un humano, pero decidió luchar seriamente usando una técnica de lucha similar a la de una serpiente, y Johan se maravilló de los extraños e inesperados movimientos del maestro. Trató de bloquear el ataque, pero el ataque cambió su camino como una serpiente, golpeándolo en la cara, y cayó al suelo gritando de dolor. Kigal dijo que logró golpearlo con el lado plano de la espada, pero quedó atónito porque el chico no perdió el conocimiento a pesar de la fuerza del golpe, describiéndolo como ridículo. Kigal elogió a su estudiante, afirmando que si hubiera nacido hace 1000 años, sería un héroe legendario. Johan le dio las gracias, pero el maestro añadió una advertencia sobre una debilidad fatal que tenía. Declaró estrictamente que inevitablemente moriría si continuaba de esta manera, provocando su sorpresa y confusión ya que no entendía el significado. Kigal advirtió estrictamente a sus estudiantes que su incapacidad para controlar su fuerza excesiva sería la causa directa de su muerte, pero denunció esta charla, rechazando la idea de ser lo suficientemente estúpido como para causar su propia muerte. Sin creer esta posibilidad, el maestro le pidió que atacara de nuevo si confiaba, luego le ofreció un trato tentador para darle oro si podía romper la espada del maestro en lugar de la suya. Al escuchar la palabra oro, los rasgos de Johan cambiaron por completo y sus ojos brillaron con codicia. Su vacilación se convirtió en un entusiasmo sin igual, y le prometió a su maestro que cumpliría la condición de inmediato. Se lanzó a una velocidad tremenda hacia el maestro para atacar, y el sonido de un fuerte choque de espadas resonó en el lugar. Pero el resultado fue decepcionante ya que su espada se hizo añicos de nuevo y sus fragmentos volaron hacia su cara, haciéndole gritar de dolor. Recordó amargamente que esta situación coincidía exactamente con lo que le sucedió durante el duelo de su padre. Kigal le explicó a su estudiante que el problema no era la espada, sino su fuerza incontrolada, enfatizando la necesidad de aprender a controlarla o de lo contrario la muerte sería su destino. Kigal le arrojó un trozo de la hoja de la espada rota, explicando que romper cosas es fácil para los maestros de la espada, pero la dificultad radica en el control. Johan finalmente entendió que necesitaba aprender a controlar su fuerza para evitar la muerte y para lograr su sueño de convertirse en capitán de la Guardia de Octavo. Capitán. El maestro le dijo que si aprendía a controlar su fuerza, podría hacer cosas increíbles. En un abrir y cerrar de ojos, Kigal dirigió un golpe rápido a Johan. Quedó atónito cuando vio su armadura de metal deslizarse por la mitad con un solo golpe limpio. Lo que aumentó su asombro fue que el maestro usó solo la vaina de la espada, no la hoja, explicando que el control de la potencia le permite cortar cualquier cosa incluso sin una hoja afilada. Kigal sonrió diciendo que no podía imaginar el alcance del poder que alcanzaría su estudiante al dominar este control. El maestro anunció el fin de la charla y el inicio del entrenamiento serio. Cuando Johan preguntó ansiosamente si iba a morir, Kigal confirmó que el entrenamiento sería agotador y que en realidad podría llevar a la muerte. Preguntando si estaba listo, respondió con gran entusiasmo en la afirmativa. La escena cambió a la tranquila aldea del castillo donde Johan apareció con la cara hinchada y claros signos de golpes por el duro entrenamiento. Estaba hablando consigo mismo sobre la dificultad de controlar su fuerza, señalando que finalmente aprendió a no romper su espada, pero anhela aprender el verdadero arte de la espada. De repente, una conmoción llamó su atención, y vio a un grupo de extraños que pensó que eran elfos por su apariencia. Le gritó al líder del grupo, preguntando por qué estaban allí parados. El líder del grupo le ordenó que se fuera inmediatamente porque el área estaba restringida. Johan respondió bruscamente, resentido de que un extraño le dictara órdenes.
El líder se rió arrogantemente, identificándose como perteneciente a los mercenarios directos del emperador. Reveló que eran el famoso escuadrón de lobos de Aquitania. En lugar de miedo, Johann gritó asombrado y alegre, preguntando sobre los salarios de los mercenarios porque quería un trabajo como el de ellos. Un guardia preguntó sarcásticamente si realmente quería convertirse en un mercenario como ellos, explicando burlonamente que lo que ganan en una misión no se compara con el salario de un capitán de la guardia. Reveló que reciben 2 monedas de oro por misión, lo que lo sorprendió muchísimo. El guardia le advirtió a Johann que su fuerte físico lo convertía en un blanco más grande, enfatizando que la habilidad es lo más importante en su trabajo, con lo que él estuvo de acuerdo. Mientras se ahogaba en sus sueños, pensando en cambiar su trayectoria profesional para conseguir el oro que no había visto en su vida, se preguntó seriamente si trabajar como mercenario era mejor que el puesto de capitán de la guardia. Mientras tanto, Karimov y su grupo llegaron al interior del castillo, pero de repente sucedió algo extraño. La mano de Johann se movió involuntariamente intentando desenvainar su espada, causándole una extrema sorpresa y confusión. El transbordador que acompañaba a Karamov notó su movimiento, gritando enojado considerando su comportamiento la cúspide de la insolencia, amenazando con cortarle la cabeza inmediatamente por atreverse a intentar desenvainar su espada en la cara de su amo. Karamov intervino para calmar al transbordador, Jin, y le preguntó con calma sobre su identidad. Johann tartamudeó sudando, identificándose como miembro de la familia Yates. Entonces Karamov reveló su identidad como caballero de la Guardia Imperial. Johann se sorprendió de nuevo cuando encontró su mano en la empuñadura de su espada inconscientemente. Una sensación aterradora lo invadió que no había experimentado antes ni siquiera al enfrentarse al lobo negro o a su padre. Describió esta sensación como la intención asesina que emanaba de Karamov siendo sofocante, como una presa parada indefensa ante un depredador invencible. Le ordenó que se apartara porque estaba bloqueando el camino. Sintió su corazón latir salvajemente por el miedo y la tensión. Un soldado se burló de su evidente miedo, y otro soldado lo describió como un cobarde. Entonces le advirtió en tono sarcástico que tuviera cuidado la próxima vez, dudando de que hubiera una próxima vez para él. JYN le preguntó a su amo si estaba bien dejarlo vivo, pero Karamov respondió que no quería causar una escena en un día tan bueno. Entró en el castillo y murmuró algo misterioso que su momento de moverse aún no había comenzado. Johann se preguntó confundido por qué un caballero imperial estaba en un lugar tan remoto. De repente, Philip apareció apresurándose a recibir al gran invitado. Le dio la bienvenida a Karamov presentándose como el próximo señor de la familia Ace y le preguntó con entusiasmo sobre el motivo de su visita. La madrastra expresó su intensa admiración por Karamov, describiéndolo como increíblemente guapo y presentó a su hijo John como el verdadero heredero del señor, ignorando por completo a Philip. Continuó coqueteando con Karamov, expresando su pesar por su matrimonio temprano, y le ofreció la entrada al castillo interior. Karamov no le respondió, pero ella trató de llamar su atención de nuevo, sin embargo, él la ignoró por completo. En cambio, preguntó bruscamente y seriamente por el paradero de Hessen. Philip se opuso a dirigirse a su padre sin títulos, considerándolo inapropiado independientemente de su estatus. Pero la madrastra lo interrumpió de nuevo, defendiendo a Karamov como el caballero más grande del imperio con derecho a dirigirse a cualquiera como le placiera, y anunció como señora de la casa que ella se encargaría de su recepción, insinuando a Philip que no se opusiera. Philip miró con malicia a su madrastra, describiéndola como astuta por tratar de aprovechar la oportunidad para nombrar a su hijo, John, heredero del castillo. Pero Karamov los interrumpió con un grito resonante ordenándoles que se callaran. Ahuyentó a todos groseramente ordenándoles que le trajeran alcohol en lugar de su parloteo. Luego anunció fríamente que esperaría dentro del castillo hasta la llegada de Hessen. En el bosque oscuro, Johann estaba balanceando su espada con inmensa fuerza creando una gran presión de aire. Y durante la lucha, recordó el aura peligrosa que sintió cuando conoció a Karamov. Kigal lo observó en silencio por un momento antes de gritarle de repente llamándolo tonto por falta de concentración, lanzándole dagas. Bloqueó las dagas con gran dificultad mientras gemía, habiendo sufrido un ligero corte en el cuello y apareciendo extremadamente tenso. Kigal regañó a sus estudiantes diciendo que si la daga estuviera envenenada, estaría muerto, preguntando la razón de su distracción. Johann admitió que algo le preocupaba de los caballeros que decían ser la guardia personal del emperador. Le parecía ilógico que cerraran puertas y controlaran la entrada y salida en el feudo de Ait de esta manera. Kigal respondió fríamente preguntando qué podía hacer al respecto, fuera sospechoso o no.
Kigal explicó que Karamov es el caballero directo del emperador, el guerrero más fuerte del continente, y su armadura en sí es legendaria. Johan preguntó con curiosidad si Karamov era más fuerte que su maestro. Kigal admitió seriamente que si se viera obligado a enfrentarlo, le daría la espalda y huiría sin dudarlo. Kigal golpeó a su estudiante en la cabeza para silenciarlo, afirmando que los resultados de la pelea son desconocidos hasta que se pelea. Luego lo reprendió duramente, describiéndolo como un niño medio inteligente que se preocupa por los demás cuando ni siquiera puede controlar su propia fuerza o no tiene conocimientos básicos de esgrima. Johan recuperó la concentración y sostuvo la espada con seriedad anunciando su disposición a intentarlo. El maestro suspiró y le indicó que atacara. Johan se lanzó al ataque con fuerza, y la voz del maestro resonó pidiéndole que repitiera. Los ataques continuaron con Kigal gritando de nuevo cada vez. Comenzó a preguntarse confundido por qué sus ataques no tenían éxito. Notó que el maestro usaba solo la vaina de la espada, no la hoja, pero no podía cortarla. Kigal explicó que el secreto reside en el flujo de poder. Aconsejó a su estudiante que no agitara la espada a ciegas, sino que transfiriera el flujo de poder y lo concentrara en la punta de la espada. Mientras Johan blandía su espada, lentamente comenzó a comprender el significado del control del poder. Kigal notó el cambio de inmediato cuando el sonido amortiguado de la espada de su estudiante se volvió agudo. Johan ejecutó un golpe poderoso diferente de los anteriores. En ese momento, estaba seguro de que si combinaba todo lo que había aprendido con la cantidad correcta de poder, tendría éxito. Kigal de repente sintió un miedo intenso describiendo la situación como peligrosa. En un momento fugaz, encontró su espada cortada sin darse cuenta de lo que sucedió. Johan se quedó asombrado mirando la espada cortada de su maestro con incredulidad, luego gritó con alegría abrumadora declarando su éxito en la tarea y su plena comprensión del sentimiento requerido, considerándolo muy fácil. Pero Kigal restó importancia a este logro, considerándolo solo un golpe de suerte. Johan se sorprendió por la reacción de su maestro, y cuando lo llamó, respondió afirmativamente con inocencia. Kigal anunció con toda seriedad que no se lo pondría fácil esta vez, desafiándolo a atacar de nuevo. Johan mostró sus colmillos y mostró un ataque aterrador como una serpiente, sembrando el terror en el maestro. Se las arregló para derribar a Kigal al suelo. Siguió saltando de alegría porque tuvo éxito en su ataque de nuevo. Kigal se preguntaba confundido qué era este chico, habiéndole enseñado solo control de poder. Sin embargo, se las arregló para usar la técnica secreta de la espada lengua de serpiente con bastante libertad. El maestro quedó atónito por la capacidad de su estudiante para comprender una técnica que vio en un rápido vistazo en su primer encuentro. Y aún más, ejecutándola con una habilidad que supera al propio maestro, la experiencia del viejo asesino le dijo a su dueño una verdad aterradora que, a menos que ocurriera un milagro, Johan ya se había convertido en un oponente al que no podía derrotar. Kigal murmuró con asombro describiéndolo como un niño ridículo mientras saltaba de alegría por haber aprendido la técnica y asegurado su boleto de comida. De repente, Kigal anunció que su enseñanza había terminado y que se iría al amanecer. Johan se sorprendió y preguntó con desaprobación, señalando que solo aprendió los conceptos básicos de la espada, pero el maestro le aseguró que ya poseía todo lo que necesitaba. Kigal admitió a regañadientes que se había vuelto más fuerte que él en menos de una semana. Kigal expresó satisfacción siempre y cuando sus habilidades con la espada no perecieran y continuaran a través de él, aconsejándole que viviera su vida como quisiera. Luego lo elogió diciendo que trabajó duro durante todo el entrenamiento. Johan le dio las gracias sinceramente, preguntándole si su partida se debía a que era un asesino. Kigal lo negó, explicando que era su naturaleza no quedarse mucho tiempo en un lugar. Johan aprovechó para preguntarle a su maestro sobre los presagios del lobo negro. Le contó su sueño de ver su cabeza cortada después de ver al lobo y cómo pensó que Kigal era el mal presagio al intentar matarlo primero. Kigal respondió que si realmente lo hubiera matado, él sería el presagio, explicando que la mala suerte no viene en una forma específica fija. Antes de irse, Kigal le ofreció un último consejo a su alumno. Le aconsejó encontrar primero un arma que se adaptara a su inmenso poder, señalando su necesidad de acero dano al menos para resistir su fuerza, lo que provocó su pregunta sobre este acero. Kigal explicó que el acero dano es metal infundido con magia que se encuentra solo como reliquias legendarias. Añadió que su método de elaboración se perdió y solo se puede extraer de ruinas antiguas, lo que hace que las armas hechas con él sean extremadamente raras y que solo existan unas pocas en todo el mundo. Johan se burló de la idea de no poder permitirse un arma de acero danos incluso ahorrando toda su vida,
resintiendo que su maestro recomendara un arma que de todos modos no se puede comprar con dinero. Claro que Gol explicó bruscamente, no se refería a comprar el arma, sino a encontrar un arma que se adaptara a su situación actual. Dudaba de las intenciones de su maestro, acusándolo de ocultar sus verdaderas motivaciones como asesino, provocando la ira de Cagal, quien lo reprendió por vincular todo a su profesión. Luego señaló el color inusual del arma para el acero Danos. Cagal advirtió estrictamente a sus alumnos diciendo que, si veía a alguien usando armadura de Danos, incluso desde la distancia, simplemente huyera sin mirar atrás. Añadió otro consejo vital. Si no conoces tus límites, no vivirás mucho, lo que prometió tener en cuenta. Después de que Cagal terminó su consejo, Johan le preguntó si se iría ahora. El maestro le pidió que grabara sus próximas palabras en sus huesos. Le aconsejó no pelear contra oponentes que no pudiera derrotar y huir si la situación era peligrosa. Pero si se ve obligado a pelear, debe usar cualquier medio necesario y matar sin dudarlo. Cagal le aseguró que si seguía esta regla, probablemente no moriría. Lo miró seriamente y le pidió que no muriera. Johan recordó las palabras de su maestro después de irse para huir si la situación era peligrosa y matar si no podía evitar pelear y siempre tratar de sobrevivir. Le prometió recordar esas palabras. En el castillo de Eitz, Madame Eitz le preguntó a Karamov si el alcohol se adaptaba a su gusto. Karamov arrojó la copa con disgusto diciendo que sabía a orina podrida y ordenó que se la llevaran. La madrastra trató de salvar la situación coquetamente, considerando que romper la copa era un acto costoso, y le preguntó si no le gustaba. La esposa se lamentó diciendo que el mejor alcohol estaba en el dormitorio del señor Hessen. Sugirió audazmente que Karimov, cansado de su viaje, se mudara a un dormitorio cómodo en lugar de quedarse en el pasillo. Le aseguró que la habitación del señor era muy cómoda y no lo decepcionaría. Se acercó a él susurrando seductoramente que estaban solos y podrían pasar un tiempo maravilloso juntos, preguntándole si estaba de acuerdo. Pero Karimov respondió con frialdad mortal, ordenándole que se quitara de su vista. La esposa trató de mantener la compostura a pesar del insulto, recordándole el tiempo limitado y le pidió permiso para comenzar a recibirlo, señalando que el señor regresaría tarde. De repente, el ojo de Karamov brilló con un aterrador destello rojo. Murmuró aburrido que estaba cansado de la situación, luego anunció su decisión de empezar a divertirse. Karamov apretó el cuello de Madame Is, describiendo la masacre como ese entretenimiento conocido como asesinato. Philip observó la escena en estado de shock, tratando de no hacer ningún ruido, para que Karamov no lo encontrara. Afuera, Johan llegó a las afueras del pueblo para ser sorprendido por una escena horrible. Vio llamas devorando todo el pueblo y se quedó paralizado en estado de shock preguntándose con asombro por qué el pueblo estaba ardiendo.